Look, I wouldn't have picked Vice President Trump to be vice president, but I think she's not qualified to be president. Joe Biden's legacy of accomplishment over the past 3 years is unmatched in modern history. In one term, he has already, yes, you may clap. In one term, he has already surpassed the legacy of most presidents who have served 2 terms in all. Bueno, no fue un tuit feliz. No fue un tuit feliz. Digo, porque las cuestiones deportivas tenés que ir por el lado deportivo y no podés meter por una cuestión deportiva generar un quilombo institucional en términos diplomáticos. Pero bueno, ya está, ya se arregló. ¿Lo arregló Karina? Lo arregló Karina, sí. Nosotros, ¿dónde nos consideramos? Yo creo que nos consideramos oficialistas, no opositores. Y ahí está el gran tema. ¿Qué somos? Oficialistas somos ser parte del gobierno no significa tener o no tener funcionarios, significa compartir las líneas estratégicas y la política que el gobierno lleva adelante. Bueno, yo creo que esta es la gran división. En la Argentina hoy la división no es si el PRO, si el radicalismo, sino si estás y vas a apoyar al gobierno porque considerás que es un gobierno que está llevando adelante los cambios de fondo que la Argentina necesita, o si vas a estar, mirando cada cosa que hace el gobierno de manera especulativa o crítica. Todos los demás que son del PRO, que están en el gobierno, que no son del PRO, yo por lo menos tengo contado 200 del PRO. ¿Ustedes quieren que pase en Venezuela lo que está pasando en Argentina? ¿Quieren que Venezuela se convierta en el desastre social de la Argentina de Milei? Ese Milei es uno de estos extremistas. Yo en estos días dije y él se puso bravo, pero yo lo que dije la verdad. Ese Milei es un mal parido nazi, fascista. Es un mal parido que le está pasando la motosierra a los trabajadores, a las trabajadoras. No podemos esperar resultados distintos haciendo lo mismo de siempre. Este principio creo que está en la base de la innovación política que nosotros hemos introducido en los últimos años. Descubrimos que es cierto para la práctica política, porque haciendo lo contrario o lo que hacían todos, llegamos a la presidencia haciendo todo lo contrario. Hicimos todo lo contrario, todo lo que el manual recomendaba en el formato convencional argentino, hicimos todo lo contrario. ¿Y qué decían? Que no íbamos a llegar. Bueno, no la vieron. Todavía siguen sin verla. Muy buenas noches a todos, bienvenidos a la noche de 24, bienvenidos a MMC, ya estamos en vivo hasta las 21 horas. Hoy fue un día un poco más tranquilo en el mercado financiero, el dólar blue estuvo estable en 1.440 pesos, los dólares financieros alrededor de 1.300 pesos y los bonos recuperaron por primera vez después de una semana de caídas y eso hizo que bajara un poquito el riesgo país, arriba igualmente de los 1.570 puntos. Ese escenario plantea el gran interrogante, cómo es la segunda fase desde el punto de vista de la política económica. En un ratito lo vamos a hablar con Marina Dal Poyetto. Pero evidentemente la luna de miel de Milei con los mercados se terminó o al menos está en un impasse. Financial Times en los últimos días publicó esta nota donde dice que se terminó la luna de miel de Milei con los mercados y que los inversores cuestionan aspectos del plan económico. Básicamente cuestionan el dólar oficial al 2% mensual, lo que se llama el crawling peg, y el atraso cambiario y la falta de acumulación de reservas de dólares en el Banco Central. Igualmente, todos están planteando, sobre todo los analistas políticos, que Milei puede transitoriamente entrar en un impasse en la luna de miel con los mercados y soportar turbulencias financieras como las que vimos la semana pasada, pero no puede, de alguna manera, perder
el favor de su electorado, es decir, debe mantener como principal capital político por lo menos que la mitad de la sociedad lo acompañe, como ocurrió en la última elección. Y fíjense las últimas dos encuestas, esta es muy reciente, una en la Universidad de Itela, la otra en la Universidad de San Andrés. ¿Qué está pasando con el índice de confianza en el gobierno? Este es un indicador que hace muchos años la Universidad de Itela, en la Escuela de Gobierno, con Poliarquía, y que marca, de alguna manera, es casi copiado del favor electoral. Lo voy a explicar porque si no, no se entiende nada de lo que están viendo ahí en pantalla. Lo que marca es que el gobierno de Milei, cuando llega Milei, dispara la confianza en el gobierno, este indicador, que es un resumen de 5 variables. Y desde entonces ha bajado un poco la confianza en el gobierno de Milei. Igualmente, fíjense a dónde había llegado Alberto Fernández. Cuando llega se dispara hasta acá, incluso en la pandemia, y después derrumbe ininterrumpido de Alberto Fernández. Llega Milei y está acá ahora Milei. Acá había llegado Macri cuando llega, se dispara la confianza en el gobierno, después cae fuerte en 2016, vuelve a recuperar en 2017, gana la elección intermedia, después viene la crisis de la disparada del dólar 2018-2019, cae Mauricio Macri y finalmente pierde la elección frente a Alberto Fernández. Bueno, Milei está acá. Ojo, para julio de 2024, como estamos hoy, está incluso por debajo de cómo estaba en julio de su primer año de gobierno Mauricio Macri y por debajo de cómo estaba en julio de su primer año de gobierno Alberto Fernández. Y uno ve que el indicador, este segundo o tercer mes consecutivo, de baja del indicador. Pero es un nivel elevado y bastante, si se quiere, pese a esta caída, estable. Primer dato que monitorean todos, porque esto es calcado. Cuando sube la confianza del gobierno, se gana la elección. Cuando se derrumba la confianza del gobierno, en este indicador de la Universidad de Itela, se pierde la elección. El segundo dato que están mirando muchos con atención es lo que publica la Universidad de San Andrés con el Observatorio de Opinión Pública de la Universidad de San Andrés, que también es otro, la satisfacción con la marcha general de las cosas a 7 meses de asumir Milei. Y de nuevo, se ve una baja en lo que había sido, fíjense, acá terminó Alberto Fernández, totalmente derrumbada la marcha general de las cosas. Asume Milei, suben las expectativas, desde muy pero muy abajo se disparan las expectativas y baja. Respecto a quienes creen que la situación va a estar de alguna manera mejor hacia adelante. De nuevo, Milei, en la placa siguiente, sigue conservando, pese a estos indicadores, por lo menos la mitad de la sociedad. Fíjense, esta es la imagen positiva. Acá termina Alberto Fernández, llega Milei y se dispara acá arriba. Y esta es la opinión negativa respecto al gobierno. Allá dejó Alberto Fernández cuando terminó su gobierno. Llega Milei y se derrumba la imagen negativa. Pero ahora estamos acá, digamos, 49% o 48% apoya al gobierno de Milei, 48-49% está en contra, es decir, está acá está la situación. Y Milei, a diferencia de los anteriores gobiernos, de lo que le pasó a Alberto Fernández, lo que le pasó a Macri, no logró inicialmente captar, si se quiere, la esperanza de un sector medio de la sociedad, que no lo había votado, pero que creía que con este sí se puede salir adelante. Pasó con Alberto Fernández y fue una gran decepción, pasó con Mauricio Macri y fue una gran decepción. Pero sigue manteniendo su propio electorado, el de la mitad de la sociedad, una sociedad muy polarizada. Entonces, lo que están viendo todos, más allá de los mercados, si vienen o no las turbulencias, las presiones, las conspiraciones que denuncia Milei, es que no puede permitirse esto. Digamos, que caigan estos indicadores por debajo de los números que se están viendo en este momento. Un ratito vamos a hablar, en este contexto político, qué pasa con la política económica. Pero Javier Calvo, ha estallado una verdadera interna dentro de la Libertad Avanza, ya a cielo abierto. Sí, de alguna manera ya se venía dando entre las dos mujeres principales de este gobierno. Karina Milei, secretaria general de la presidencia, alias el jefe para el presidente, su hermano, y Victoria Villarroel, la única persona que acompañó en la boleta electoral al presidente. Vicepresidenta de la Nación, presidenta del Senado. Estos enfrentamientos ya se venían dando incluso desde antes que ganara la elección, en los últimos tiempos de la campaña electoral. Terminó de detonar la semana pasada, pese a que el 9 de julio se habían subido juntos al tanque ahí en la Avenida del Libertador, en el desfile militar, pero
se pudrió todo la semana pasada, o detonó a la luz pública peor que nunca, después que un posteo de la vicepresidenta, muy crítico con Francia por el famoso tema de los cantos xenófobos de Enzo Fernández y de algunos miembros de la selección en el festejo de la Copa América, motivó un tuit, un posteo de la vicepresidenta crítico hacia el colonialismo de Francia, un país colonialista habló, y obligó a la vicepresidenta, perdón, no, a la secretaria general de la presidencia a ir corriendo a la embajada de Francia a pedir disculpas al día siguiente. Esto generó todo un mal clima dentro del gobierno con Victoria Villarruel, pero también de Victoria Villarruel. Al día de hoy, después de postear que estuvo en Catamarca en la fiesta nacional del poncho, un video con Raúl Jalil, el gobernador peronista de Catamarca, etcétera, etcétera, lejos de arrepentirse de ese posteo, la vicepresidenta fijó el posteo. Es decir, para los que no conocen redes sociales, lo tienen fijado en su red social este posteo del otro día. Hace varios días que esto está arriba de todo en su red social, la vicepresidenta. Si vos entras a la red social de Victoria Villarruel, como que está aguantando los trapos frente a Karina Milei y al propio Milei. Totalmente. Que dijo que no fue feliz el tuit de la vicepresidenta. Exacto. Y sin embargo la vicepresidenta lo tiene fijado en sus redes. Lo tiene fijado. No volvió sobre el tema, no dio ninguna entrevista, no habló en Catamarca de esta cuestión, pero claramente hay una postura ahí de sostenerse en su postura pese a la descalificación pública, por un lado, de Karina Milei, yendo a lo del embajador francés para pedir disculpas, y a lo que escuchamos al principio del presidente diciendo no fue un tuit feliz, por suerte lo arregló. Hay una imagen ahí de Victoria Villarruel. Sí, en Catamarca. En Catamarca, a ver si se puede ver el video. Sí. Ahí está. Esto es cuando. Fue el fin de semana, asistió a la fiesta nacional del poncho en Catamarca. Estuvo con catamarqueños, estuvo con feria, estuvo con el gobernador ahí sacándose fotos, haciendo videos, un gobernador aliado del gobierno libertario, le votó la ley bases, el paquete fiscal, pero claramente marcando su propia agenda. Muy impresionante este fin de semana, algunos de los voceros del oficialismo, así como el kirchnerismo tenía sus voceros en los medios, también el mileísmo tiene sus voceros prácticamente en los medios. Totalmente. Que salieron a decir que la vicepresidenta estaba más cerca de la casta política que de las fuerzas del cielo. Sí. De alta fuente de gobierno, es decir, de la mesa chica del gobierno. De la Casa Rosada, muy fuerte, porque no lo dijeron los voceros del kirchnerismo, digamos, o los periodistas militantes del kirchnerismo, sino algunos de los que están identificados como los periodistas directos de la Casa Rosada. Pero citando además fuentes de la mesa chica del gobierno, es muy fácil. Hay tres integrantes de la mesa chica del gobierno. Javier Milei, Karina Milei y Santiago Caputo. No hay más que eso. Sí, una relación que nació en términos políticos malparida, Max, y el día que gana la elección Javier Milei en el hotel, esto lo vi yo con mis propios ojos, no me lo contó nadie, venían manifestantes de Victoria Villarruel con carteles. ¿Qué hizo Karina en ese entonces? La corrió del palco, siendo la vicepresidenta electa, y corrieron también a los manifestantes. ¿Te acordás que no hace mucho Victoria Villarruel dijo, bueno, pobre jamoncito, está en el medio de las dos también? Es decir, no es algo nuevo. Milei tampoco sale públicamente a defenestrarla. Con Fantino el viernes, fíjate, dice, bueno, tuvo que ir Cari a arreglar este tuit poco feliz, pero hay una tensión permanente donde Milei no corta el todo, porque claro, no es como un ministro que lo eyecta de un día para otro. Digamos, es la vicepresidenta. Sin embargo, no lo puede despedir, como le pasó a Cristina con Cobos, o como, está bien. Como pasó tantas veces en otros momentos. Ahora lo que me dicen es que... O con Amado Vudú, con el propio Vudú, digamos. Bueno, pero pará. Pero está muy lejos de una situación como la que tuvo Cristina con Cobos o como la que hubo en otros momentos de la historia con los vicepresidentes. Es decir, es una tensión muy grande de Karina Milei con la vicepresidenta, pero Milei todavía no está súper ofuscado. No la pueden echar, pero la van a hostigar, ¿eh? Bien, ahora volvemos con el tema. El ministro de Economía salió y ratificó, después vamos a ver, también estuvo nuevamente tuiteando, está tuiteando a full el ministro de Economía respecto a
a su declaración jurada. Se enojó mucho con un periodista en las redes respecto a su declaración jurada, que tiene cuentas declaradas en la Oficina Anticorrupción, cuentas en dólares en el exterior. Pero a lo que voy es a la declaración que dejó el ministro de Economía sobre el final de la semana pasada. El peso va a ser la moneda fuerte. Si tienen dólares, véndanlos. Les estoy previniendo. Dando a entender que el gobierno va con todo a un dólar bajo, digamos, una Argentina cara en dólares, que ese es el plan hoy del gobierno. Está Marina Alpoyeto, que es una de las economistas y consultoras privadas más buscadas en los últimos tiempos. Gracias, Marina, por atendernos, muy amable, como siempre. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal, Maxi? ¿Cómo estás? Bien, bueno, ¿qué interpretás de estas declaraciones que ha hecho Caputo y de lo que llaman la segunda fase, donde dicen vamos a hacer un apretón de todos los pesos que haya en la economía? El peso va a ser la moneda fuerte, es una forma de decir el dólar no va a subir, incluso hasta puede caer. Y la advertencia, no compren dólares, o los que tienen dólares, véndanlos. ¿Qué interpretás de los próximos pasos a seguir por parte del gobierno? Sí, a ver, lo primero que te diría yo es la segunda fase, como la definen ellos. La primera, dicen, es la corrección del déficit fiscal y el corte del financiamiento monetario del déficit. La segunda es corto todas las fuentes de emisión de pesos, incluyendo la eliminación de los pasivos remunerados y la cuenta de intereses de los pasivos remunerados. Y lo segundo es la emisión de pesos por la compra de dólares. Y dice, una vez que no hay más pesos en la economía, el peso se va a volver un bien escaso y a partir de ahí va a pasar una moneda fuerte. Lo primero que diría yo es, el principal problema que tenés detrás de todo esto es que el riesgo país no bajó. El riesgo país había tocado un mínimo de 1.200 puntos allá por mediados de mayo y desde entonces el riesgo país subió, tocó los 1.600, hoy bajó un poquito, está entre 1.500 y 1.600 puntos. Y con ese riesgo país, Argentina no tiene acceso al mercado de crédito. El segundo problema que tenés es que el Banco Central dejó de comprar dólares en junio, vendió 47 millones de dólares. En julio empezó comprando cerca de 200, la semana pasada tuvo que vender, o sea, volvés a una zona de escasez de dólares en el flujo. Tenés vencimientos de deuda por delante y el Banco Central, frente a la presión que empezó a tener en la brecha cambiaria, sale con el argumento de que va a retirar los pesos que emita por la compra de dólares. En rigor te dice, voy a retirar los pesos que ya emití por la compra de dólares y te avisa que va a intervenir con 1.900 millones de dólares en el mercado de contado con liquidación y te genera un desplome en la brecha cambiaria, que es lo que te pasó la semana pasada. Entonces, la verdad es que hacia adelante el problema es que no tenés dólares, o sea, el esquema dejó de comprar dólares. El tipo a 7 meses de iniciado el programa, un programa que arrancó como un shock controlado, con una devaluación brusca del tipo de cambio, que a mi juicio estaba bien haberla hecho dentro de los controles capitales y su objetivo era recapitalizar el balance del Banco Central. La verdad es que por un lado el Banco Central deja de comprar dólares y las reservas empiezan a caer, y del otro lado esta obsesión por eliminar todas las fuentes de emisión de pesos, incluyendo todo este reciclado de la deuda del Banco Central a deuda del Tesoro, de nuevo te deja signos de pregunta sobre el programa financiero, o sea, cómo se financia el gobierno hacia adelante, y ahí empiezan los otros anuncios. Voy a girar los dólares para el pago de intereses, voy a hacer un ripo para conseguir dólares para el pago del capital de enero, ¿no? Digo, estamos buscando dólares. Si el gobierno consigue dólares, es una historia. Si no los consigue, la verdad que la presión de alguna forma va a continuar. Y en ese sentido, digo, lo que dice Caputo es, la gente va a tener que vender dólares para poder pagar impuestos. La verdad es que las fuentes de emisión de pesos no es que las cortaste todas. Hay 2 fuentes de emisión de pesos que siguen abiertas, que no son emisión de pesos, son liquidez para el sistema financiero, donde en rigor lo que vos estás haciendo no es fijando la cantidad de pesos, sino fijando la tasa de interés. ¿Y cuántos pesos va a haber en la economía? Va a depender de cómo si los bancos requieren liquidez para devolver depósitos o para generar una expansión en la demanda de crédito o no. Y a las fuentes de conseguir pesos en la economía tenés el uso de los depósitos, el uso del crédito y fundamentalmente, digamos, ¿qué es lo que haces con los bonos? Vos podés vender dólares para pagar impuestos o podés vender bonos para pagar impuestos.
Entonces, de nuevo, todo está asociado a la capacidad del programa para generar una caída del riesgo país y un acceso al mercado de crédito genuino. Cuanto más tarde sea, más presiones vas a tener. Te hago una pregunta concreta respecto a esto, ¿no? Lo que podemos ver para adelante. El gobierno dice, voy a seguir por esta senda. No va a haber devaluación, seguimos con el 2% mensual del tipo de cambio oficial. Queremos que la inflación converja por debajo del 2% mensual. No se va a emitir nada para financiar el Tesoro y bueno, vamos a sacar los pesos que emitimos para comprar dólares en mayo. Y bueno, si se prolonga la recesión, la inflación va bajando y de alguna manera controlamos la brecha cambiaria dentro del cepo y bueno, vamos a ir tirando y en algún momento aparecerán los dólares. Si no son los dólares del FMI o del blanqueo, serán los dólares de los argentinos que sobre todo un sector de clase media para arriba, para mantener su nivel de vida, tendrá que vender los dólares para, de alguna manera, pagar impuestos, como dijo el ministro, o para vivir. ¿Vos ves que ese sendero puede ser un sendero que efectivamente sea exitoso? Y el gobierno dice, bueno, y para adelante tenemos muchos dólares, no están hoy, pero a futuro la Argentina va a tener la minería, el petróleo, gas, el agro, va a tener las inversiones. ¿Vos ves que pueden seguir por este sendero y efectivamente forzar que la inflación vaya a 0%? Sí, a mí me hace un poco de ruido el esquema. El crawling pega al 2%, para mí se mantuvo más tiempo del necesario. O sea, la lógica hubiera sido que vos trates de hacer converger la tasa de interés, la inflación y el crawling peg antes de tratar de llevar la inflación al 2% o al 0%, o sea, en el medio. El segundo punto es el blend. El esquema económico incluía este esquema blend, que básicamente te dice que el 20% de la exportación la tenés que mandar al contado con liquidación. Eso de alguna forma te permitió tener la brecha a rajatabla y el Banco Central compró dólares todos los primeros meses del programa, fundamentalmente porque estableció un esquema de pago en cuotas de importaciones que le permitió ir generando un esquema de financiamiento adicional. Ese pago en cuotas de importaciones, que era 30, 60, 90, 120 días, ya en mayo, junio deja de funcionarte. Y el Banco Central tiene que pagar un mes completo de importaciones mientras sigue mandando el 20% de las exportaciones, que es el 80% de la balanza comercial, al contado con liquidación. Con lo cual lo que te pasó, insisto, en junio y julio es, por un lado, una presión sobre la brecha cambiaria, por el otro lado, un Banco Central que deja de comprar dólares. Con lo cual lo que están intentando hacer ahora es buscar puentes. Ahora, yo insisto, digo, a 7 meses del programa tenés un tipo de cambio que está solamente 13% arriba del tipo de cambio de arranque, después de un salto cambiario del 120%. Tenés un Banco Central que no compra dólares, insisto, estás mandando el 20% de la exportación, que es el 80% de la balanza comercial, y no compraste dólares el mes pasado, en junio, a pesar de tener una balanza comercial positiva de casi 2.000 millones de dólares. Y el tercer punto es, de nuevo, ¿cuáles son los puentes que podés llegar a conseguir? ¿Qué es lo que mira el gobierno? Mira lo que decís vos, mira el blanqueo, mira el pago de bienes personales, que hay un incentivo a pagarlos 5 años anticipados y que eso te pueda generar ambas cosas, dólares en el mercado de contado con liquidación que te permitan descomprimir la brecha. Mira el RIGI, pero el RIGI, el régimen de grandes inversiones, es un esquema que de corto plazo te puede llegar a conseguir dólares en el contado con liquidación, porque las empresas capitalizan el contado con liquidación, después acceden al tipo de cambio oficial para financiar la inversión o para pagar utilidades, y a partir del tercer año ese régimen te permite libre disponibilidad de divisas. Con lo cual, de nuevo, el puente podría llegar a empezar a construirlo, va a depender de cuántos dólares generes por estos mecanismos, pero la apuesta fuerte está puesta en un acuerdo con el fondo que pueda venir en una eventual gestión de Trump, pero recién a partir de enero o febrero del año que viene. Pero por eso vuelvo a preguntarte, ¿no? Los esquemas exitosos en los últimos 20 años en Latinoamérica, Perú, Uruguay, Chile y demás, efectivamente fueron a monedas fuertes. Son monedas que se han apreciado con mucha acumulación de dólares en los bancos centrales. Están llenos de dólares en el Banco Central. Podríamos agregar también el caso de Brasil. Y monedas que son monedas fuertes, efectivamente, son países que no están baratos en dólares.
están caros en dólares. ¿Vos crees que la Argentina puede pasar de largo, digamos, que efectivamente en este esquema siga de largo y que pueda conseguir esos dólares que hoy le faltan? Yo te diría que el caso chileno es un caso donde el programa, que si querés arranca en el 85, después de una crisis financiera con el primer programa económico de Pinochet, básicamente era un esquema de apertura de la economía con tipo de cambio alto y baja de impuestos a la exportación, controles de capitales y donde la premura no era bajar la inflación. Convivió muchos años con tasas de inflación muy altas, hasta que después lograron generar una convergencia de la inflación hasta niveles bajísimos. Tanto Chile como Brasil, Brasil de nuevo, el programa de estabilización arranca en el año 93 con el Plan Real, sí. Sobrevive el primer cambio político, digamos, después de 2 gobiernos de Cardoso, con un acuerdo político entre Cardoso y Lula, y tanto Brasil como Chile acumulan dólares, Brasil los acumula en las reservas, Chile lo acumula en el fondo del cobre, fundamentalmente en los años 2000, está bien. Cuando vos tuviste el boom de precios de los commodities, sí. Y esos países dejaron, si querés, apreciar el tipo de cambio, pero convivieron sistemáticamente con tasas altas de interés que de alguna forma les permitieron generar una moneda, o sea, construir moneda, construir crédito. Argentina rompió la moneda y rompió el crédito. Tiene un balance del Banco Central que estaba literalmente quebrado cuando llegó este gobierno, tenía reservas muy negativas y tenía un excedente de pesos que te dificultaba remunerar los pesos como paso necesario para empezar a construir una moneda. Entonces, a 7 meses donde intentaste empezar a recomponer ese balance del Banco Central a costa de una recesión muy violenta, para un Banco Central que compre dólares y que maneje ese overhang de pesos, ese excedente de pesos que tenía la economía, la verdad que tienes un Banco Central que arrancó con 11.500 millones de dólares de reservas negativas y hoy tienes 6.000 millones de dólares de reservas negativas. Y del otro lado tenés un Banco Central donde el excedente de pesos que tenía, estos pasivos remunerados, que creaban pesos en forma endógena, o como digo yo, creaban deuda en forma endógena, porque el Banco Central emitía los pesos y los volvía a retirar. La verdad que ese excedente de pesos no es que lo limpiaste, ese excedente de pesos lo que hiciste, lo cambiaste de deudor. Se lo pasaste al Tesoro. Lo pasaste del Banco Central al Tesoro. Entonces, a tu pregunta del millón es... mi sensación es que tu objetivo es generar un aumento en la demanda de pesos. Claro. No es eliminar los pesos de la economía y generarlos como un bien escaso. Y el programa, no tiene un ancla distinta al tipo de cambio para controlar la inflación. Pero por eso, construyendo un ancla alternativa. Pero por eso sorprenden las declaraciones de Caputo, del peso de excremento de Milei después a la dolarización endógena. Resulta que Caputo dice, bueno, el peso va a ser la moneda fuerte, es decir, la moneda fuerte frente al dólar. Es decir, el dólar va a subir menos que la inflación, está diciendo. Entonces, pero bueno, eso es lo que te preguntaba, si por ahí en la marcha el gobierno ha decidido reconstruir la moneda nacional, el peso. De nuevo, el objetivo del programa económico debía ser generar un aumento en la demanda de moneda local. Es cierto que en el arranque, digamos, en la campaña electoral, las declaraciones del actual presidente tenían que ver, como dijiste vos, el peso es excremento, nunca en pesos, y el peso tuvo el mejor recorrido, de los últimos años. O sea, vos tuviste una tasa de interés acumulada en dólares arriba del 100%. Ahora, la pregunta es, ese carry trade que generaste, bueno, ¿cuál es la puerta de salida del carry trade? Porque si tu ancla es solamente el tipo de cambio, bueno, Argentina, digamos, los esquemas de anclar el tipo de cambio como mecanismo para bajar la inflación siempre funcionan de arranque y siempre dejan de funcionar. Claro. Entonces, la pregunta del millón es, el peso es un bien escaso, pero vos, para un país quebrado, sin moneda y sin crédito, vos tenés pesos, tenés bonos en pesos del Tesoro y tenés bonos en pesos del Banco Central. Vos tenés un superávit fiscal acumulado en 7 meses de casi 7 billones de pesos, pero tenés vencimientos del Tesoro, sin contar la LEFI, en los próximos 5 meses de acá a fin de año, de casi 35.000 millones de pesos. Entonces, el superávit fiscal es condición necesaria, pero no es condición suficiente si vos no tenés acceso al crédito para refinanciar los vencimientos de la deuda, que no son más ni menos que la contracara de los déficits pasados. Está claro ahí, Marina. Por ahora, con un riesgo país
No. Dejamos un segundo más. Con sí. un riesgo país de 1.600 puntos básicos, la deuda en dólares vos la venís pagando con recesión, con flujos o con stocks. La deuda en pesos la venís refinanciando en el marco de los controles de capitales. Por eso, esta concentración de vencimientos que vos generaste tiene una dependencia de los controles de capitales que es muy alta. Si no resolvés el acceso al crédito, que es la discusión hacia adelante, la verdad que el programa económico, de nuevo, depende de los controles de capitales, con un tipo de cambio trazado y un banco central que no compra dólares. Está claro ahí. Hago una aclaración ahí, que es obviamente lo que quisiste decir. Los vencimientos de deuda en pesos medidos al dólar oficial son de acá, no sé, a los próximos 6 meses, 35.000 millones de dólares. Los vencimientos de deuda en pesos. No, son 35 millones de pesos. Bueno, 35 millones de pesos, en dólares son un poquito más, pero sí. 35 billones de pesos, claro. No, porque habías dicho 35.000 millones de 7 billones de pesos. Está bien, por eso ahí quedó claro. 35 billones de pesos. 35 billones de pesos o 35.000 millones de dólares al tipo de cambio oficial. Marina, gracias. O el superávit fiscal es una quinta parte del déficit de los vencimientos. Gracias, Marina, muy amable como siempre. No, gracias a vos. Gracias. Adiós. Y está Adrián Saque en Estados Unidos porque fue la noticia de todo el fin de semana de los diarios del mundo, ¿no? Y de los portales del mundo, que Biden finalmente bajó su candidatura. Y la pregunta ahora es, ¿quién está en carrera por el Partido Demócrata para enfrentar a Donald Trump? Adrián Saque, ¿qué tal, Adrián? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Maxi. Bueno, ¿quién está en carrera para reemplazar al caído Joe Biden, ¿no? Que también, por otro lado, están pidiendo que renuncie ya directamente a la presidencia, no solamente a la candidatura. Está en esa lucha Joe Biden ahora. Pero bueno, ¿quién pica en punta? Bueno, muy lejos por ahora, Kamala Harris. Muy lejos adelante, a eso me refiero, ¿no? ¿Por qué? Porque Kamala Harris fue la señalada por Joe Biden para reemplazarlo a él, ¿no? A la cabeza de la fórmula, con un candidato a vicepresidente que todavía no conocemos y que también despierta otras especulaciones. ¿Por qué pica en punta? No solamente porque la designó Biden, y aquí normalmente, según la tradición, no siempre es el presidente el que aspira a un segundo mandato, y como en este caso declinó esa posibilidad, tiene un elegido y esa elegida es Kamala. No solo es por eso, sino porque, bueno, necesita juntar 1.976 delegados para ser consagrada como candidata a presidente el próximo 19 de agosto, en la convención del Partido Demócrata que se va a hacer en Chicago. Bueno, de esos 1.976, a esta hora ya tiene 1.200. Le faltarían solo 700, lo cual no sería tanto teniendo en cuenta que hay cerca de 4.000 delegados y que los apoyos se van sucediendo conforme pasan las horas. De hecho, hasta ahora tiene el apoyo no solamente del presidente Biden, sino también de figuras prominentes del Partido Demócrata, como los gobernadores que se perfilaban para ser rivales, ¿no? Cuando se decía que Biden se iba a bajar, el gobernador de California, ahora, Adrián, por ejemplo, Gavin Newsom. Te hago dos preguntas muy breves. Una, Kamala Harris tiene el apoyo de Biden y de los Clinton, que salieron fuertemente a apoyarla. Exacto. Y del otro lado está Obama, que no hizo ningún apoyo explícito. La versión es de que podría postularse Michelle Obama. Y la pregunta de qué es lo que le conviene más a Trump, del otro lado, que había hecho toda una campaña perfecta para demoler a Biden, pero ahora le sacaron al contrincante. Bueno, Trump está agazapado. Esperaban que fuera Kamala Harris hasta ahora porque era también lo que se decía, y también desde el punto de vista administrativo y de manejo de campaña por parte de fondos del Partido Demócrata, que sea inmediatamente la que estaba en la fórmula, ¿no? Si no, legalmente es un problema eso, lo esperaban. Pero por ahora, salvo las primeras palabras que dijo Trump respecto de que Biden estaba completamente inhabilitado, no se han pronunciado sobre Kamala Harris, una Kamala Harris que sí apareció hace un rato tratando a Trump, o sea, erigiéndose ella en fiscal
no un candidato fiscal, ella fue fiscal en California y fue conocida, hizo su carrera política a partir de ahí, antes de ser senadora, sino también tipificándolo a Trump sutilmente como delincuente, ¿no? Por la condena que recibió por una de las 4 causas que ya tiene. Entonces se está esperando lo que pasa y sí, se le han mojado un poco los papeles a los republicanos. De hecho, Ted Cruz, cercano a Trump, dijo que no hay que subestimar a Kamala Harris a pesar de que muchos la desprecian dentro del partido. Adrián, gracias, muy amable, como siempre, el dato político, Gracias. obviamente, del fin de semana, y vamos a ver cómo evolucionan las cosas. Por ahora todo parece a pedir de Trump, pero hay que ver con este reacomodamiento, evidentemente Biden... ¿Y cómo impacta en la Argentina? Además, exactamente. El resultado de esa elección Milei ha jugado no es neutro para la Argentina. Un pleno por Trump, vamos a ver cómo sale la elección de noviembre. Atención, ¿qué pasó con el tema basura en la ciudad de Buenos Aires? Jorge Macri, Moyano, Larreta. Sí, ahí hay un conflicto con el sindicato de camioneros que no pasa por la basura, pero saben que es uno de los puntos flojos en donde Camioneros puede presionar para que rápidamente se atiendan sus reclamos. El reclamo original no tiene que ver con la basura, aunque se vea ahí en el trabajo a reglamento de los camioneros, por los cuales hay una cantidad muy importante de basura acumulada en diferentes lugares de la ciudad, sino que tiene que ver con el acarreo, con las grúas que funcionan en la ciudad para levantar vehículos mal estacionados. Ese es un sistema muy problemático en la ciudad de Buenos Aires que durante 20 años se lo apropiaron 2 empresas privadas concesionadas que conseguían beneficios judiciales para mantener una concesión a todas luces muy barata y muy de acuerdo con quedar bien con la política. Esto lo termina Horacio Rodríguez Larreta y llama a una nueva licitación que fue preadjudicada en diciembre del año pasado, justo cuando estaba dejando el poder en la ciudad de Buenos Aires. ¿Qué medida acaba de tomar Jorge Macri por lo cual Camioneros protesta? Levantar esa prelicitación, invalidarla por cara, costaría unos 360 millones de dólares a la ciudad de Buenos Aires, y la ciudad de Buenos Aires, que ya viene teniendo ese sistema de acarreo, pero como parte del gobierno de la ciudad, de tareas del Estado de la ciudad, le cuesta la mitad, gasta la mitad en eso. Entonces Jorge Macri dijo, no, esto hay que estudiarlo mejor. Esta licitación no está bien, es muy onerosa para la ciudad, dice Jorge Macri, tirándole el fardo a su antecesor, Horacio Rodríguez Larreta, que por si alguien no lo sabe, son del mismo partido político, el PRO. Pero bien, ¿cuál es el tema? ¿Por qué se mete Camioneros? Porque una de las 3 empresas adjudicadas, preadjudicadas, parece que tiene un vínculo muy cercano con Moyano o con el sindicato Camioneros. Y entonces, para presionar, toman el tema de la basura, trabajo a reglamento, y por eso, por estas horas, por estos días, veremos hasta cuándo, la ciudad se encuentra sin recoger toda la basura como corresponde a este servicio. Vamos a la tanda. Cuando volvamos, ¿qué puede pasar mañana en la rural? Que va a ir el ministro de Economía, Luis Caputo. Tanda y volvemos. Bueno, está Alejandro Pueblas en Corrientes, el móvil. Alejandro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Maxi, ¿cómo te va? Buenas noches. Un día bastante movido hoy porque se allanaron todas las viviendas de lo que tiene de conexión la familia Cayaba, ¿no? De María Victoria Cayaba. La vivienda de su hijo, la vivienda de su expareja, de su excuñado. Estuvieron hoy haciendo allanamientos en simultáneo en todos esos lugares, y ahora todavía continúa el allanamiento en la casa de María Victoria Cayaba, que la policía está buscando, la verdad, una prueba que le sirva para saber qué pasó con Loan, y una prueba que le sirva también para que los abogados no planten nulidades en cada una de las cosas que se fueron haciendo desde el primer día cuando estuvo la justicia de Corrientes, que hay que decirlo, hizo todo, pero todo mal. Bien, Alejandro, ahí está las últimas novedades del caso Loan desde Corrientes. Seguimos atentamente los acontecimientos ahí en Corrientes, Alejandro, siempre cubriendo
paso a paso lo que está sucediendo con el caso Loan. Mañana va el ministro Caputo a la sociedad rural. Sí, va a tener una reunión con los presidentes de las 4 entidades del campo que componen la mesa de enlace. Vos sabés que nunca se habían reunido los 4 presidentes con el ministro de Economía. Va a estar el flamante secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca, Sergio Iraeta, Juan Paso, por supuesto, el secretario coordinador. Probablemente les diga que va a incorporar una nueva subsecretaría, la Subsecretaría de Economías Regionales, en este perfil nuevo que quieren darle a la Secretaría de Agricultura, y me dicen que no va a haber anuncios importantes. Sí, también transmitirle al campo que no va a haber cambios respecto a la política de retenciones, pero también a la política del dólar blend para poder liquidar. Si bien esto impacta directamente en los exportadores, no en los productores agropecuarios, son señales que pueden ayudar a que se liquide un poquito más. Y vinculado a eso, un dato que salió interesantísimo de la Bolsa de Cereales de Córdoba, que muestra cómo cayeron respecto al año pasado, en algunos casos hasta el 40%, los precios internacionales de los principales granos. Productos de exportación. Y eso es lo que demuestra que haya caído la liquidación. Salió Ciare a decir que era la más baja de los primeros 6 meses en varios años, 11.000 millones de dólares, pero cuando vos lo comparás Q por P, lo que cayó muchísimo, Maxi, es el precio, y esto no deja de ser una preocupación para el gobierno. En la disputa ahí, Villarruel, Karina Milei, salió un senador alineado con Villarruel. Sí, no sorprende, es el senador Paoltroni. Para quien no se acuerde muy bien, es un senador por Formosa que fue elegido por Villarruel como presidente provisional del Senado. Se anunció y todo. Pero... después lo bajaron. Lo bajaron, vino la Casa Rosada, vino Karina Milei y dijo, no, Paoltroni no, Abdala. Paoltroni se sentó a esperar, ¿no? La venganza. Y hoy dijo esto. El mensaje contradictorio que da desde la máxima esfera, está mal. Desautorizar a una vicepresidenta, está mal. Entonces vos estás mandando malos mensajes desde la política hacia toda la ciudadanía, pero sobre todo a los que van marcando el ritmo de la economía, ¿no? Bueno, es el mismo senador que ya avisó que no va a votar a favor del pliego de Ariel Lijo para la Corte Suprema, justamente porque tiene viejas cuentas pendientes con la Formosa de Gildo Frank. Con lo cual, es el único senador que salió a bancarla a Villarruel. Todos los demás son 7. Es decir, hay 6 que no abrieron la boca para defender a su vicepresidenta, presidenta del Senado. Veremos cómo deriva... Todo esto con un caso intrascendente, como es el tema de la Copa América, los cánticos... es la excusa. No, Maxi, es la excusa. No, hay una puja de poder en el gobierno desde hace meses. Le endilgan a Villarruel que tiene una agenda propia, que no se alinea con el gobierno, que está trabajando para una candidatura de ella que no es necesariamente de la Libertad Avanza, etcétera, etcétera. Reuniones reservadas, entre ellas con Mauricio Macri, en fin. También decían que la visita de un grupo de 6 o 7 diputados a represores en Ezeiza. También la Casa de Gobierno salió a despegarse. A vincularlo más con Villarruel. Exactamente. Después de que fueron en una camioneta del presidente de la Cámara de Diputados. Pero bueno, es mejor cubrirlo a Martín Menem, que es de Karina Milei, que a la vicepresidenta. Esto no termina acá. Bien. Esto no termina acá. Esta pelea por poder se va a agravar. Dame una última política. La última política es que el gobierno informalmente, todavía no es anuncio oficial, o por lo menos salvo que lo haya dado la oficina del presidente, todavía no pasó, dice que ya está confirmada la cumbre con Emmanuel Macron. Yo no tengo esa confirmación. Probablemente ¿Cuándo es eso? Sería el viernes. Milei viaja con su hermana Karina el miércoles a la noche, si no me equivoco. Toda la noche, para estar el jueves en París. Va a haber más de un centenar de jefes de Estado. La gente del gobierno dice, insisto, off the record, que ya está confirmado. Yo creo que si no lo recibe, no es por el tema de la embajada, de los cantos xenófobos, sino porque Milei en la campaña electoral apoyó a la ultraderecha, a Le Pen, no lo apoyó a Macron. La última
La última, Así que quiero ver. Sí, Pero puede ser que se tenía una reúnan. reunión armada con Macron que la suspendió Milei la última vez. Es decir, estaba armada, había preocupación ahí en la embajada, pues no sabían cómo decirle a Macron que la había suspendido días antes que la elección termine resultándole adversa a Macron. Bien, nos estamos retirando, se quedan con Pablo Caruso y su equipo en QR. Nosotros nos reencontramos mañana 20 horas. Chau, pásenla bien.